que sí, es una respiración profunda. Sí. Y luego se sigue dando. ¿Sí te acuerdas de todas las cosas? Nosotros nos van a preguntar, ¿no? ¿Por qué nos pasa siempre con emergencia, no? La respiración nos va a preguntar. ¿Sí te acuerdas de los amparillos del tambor, no? ¿En qué patología? Ay, no sé, no sé. ¿Qué cianos? La hemoglobina está por encima de 5. Acá está la hemoglobina reducida hasta mayor que 5 gramos por Bueno, decilitro. el día de hoy vamos a hacer la parte de lo que es energía del aparato respiratorio. ¿Ya? Dentro de lo que vamos a tocar ahora es lo que es el globo torácico, vamos a hablar un poco de cianosis y vamos a ver un poco de lo que es el examen físico, ¿no? Desde lo que es la inspección y lo principal del examen físico en cuanto a lo que es su topografía y la que vendría a ser la palpación o auscultación. Asumo que todo esto ya lo han ido viendo en estas semanas que han ido rotando en el hospital. Para hablar en primer lugar con respecto al dolor torácico, de que va a ser el principal o el mayor, el motivo más frecuente en la consulta cuando hagan de repente en su consultorio, cuando estén haciendo su ferum, ¿no? Y en la emergencia de repente cuando estén haciendo el internado, ¿no? Obviamente que este dolor torácico es tan amplio que ustedes tienen que valorar y ver realmente cómo poder hacer el diagnóstico diferencial y más o menos ubicarse qué patología es. Obviamente todo esto de acuerdo a su buena anamnesis, a su buen examen físico, ¿no? Y esto tiene que obligarlos a ustedes a actuar de una manera rápida y correcta para un buen tratamiento, ¿sí? Ahora, como acabo de mencionarles, es importante de que hagan una buena anamnesis, un buen examen físico, que los oriente más o menos a qué exámenes auxiliares ustedes puedan solicitar para complementar el diagnóstico en el cual ustedes ya deben estar pensando, obviamente. En cuanto a lo que es el dolor torácico, nuestros objetivos, uno, es descartar qué tipo de patologías pueden comprometer la vida del paciente, ¿no? Que son las más graves, ¿no? Acá menciono algunos ejemplos, como es el infarto de miocardio, el embolismo pulmonar, disección de aorta, taponamiento cardíaco, motor, transmisión, etc. Nuevamente repetir de que una buena anamnesis y un buen examen físico y los exámenes que nosotros podamos solicitar nos van a ayudar a una mejor hipótesis diagnóstica correcta. Dentro de las causas frecuentes del dolor torácico tenemos las cardiovasculares, que por lo general estas son las que pueden comprometer la vida del paciente, ¿no? Cardiopatías isquémicas, pericarditis, disección de aorta, aneurisma de la aorta torácica. Pulmonares, tenemos embolia pulmonar, neumotórax, narcolepsia, traqueobronquitis, tumores que también pueden pasar. Hay enfermedades gastrointestinales que pueden provocar el dolor torácico, sí, por la ubicación, ¿no? El reflujo gastroesofágico, el espasmo esofágico, las úlceras pépticas, la misma pancreatitis, enfermedades biliares y el síndrome del ángulo esquelético. Ahora, musculoesqueléticas también, por ejemplo, ¿no? Cuando hay dolor y hipersensibilidad en la pared torácica, ¿no? En las osteocondritis, ¿no? Pues como el síndrome de Tietze, ¿no? Que a veces es una patología muy común en pacientes que de repente tienen mucho estrés. Las neuralgias intercostales, que junto con las cutáneas van de la mano, ¿no? El ejemplo de herpes zóster, ¿no? Previo a la neuralgia tiene que haber habido herpes, ¿no? Y el dolor de la neuralgia intercostal es bien molestoso, que puede durar hasta meses. En lo que es la parte mamaria, por ejemplo, existen lo que son los tumores, quistes, no sé, que también pueden producir algún tipo de dolor. Y las ecógenas, que son cuadros de trastornos de ansiedad, angustia,
que producen hiperventilación, ¿no? Y pacientes que de repente tienen algún componente psicoemocional. Entonces, dentro de las cardiovasculares que mencionábamos, son las que más comprometen la vida del paciente, ¿no es cierto? Puede haber desde un síndrome agudo coronario, ¿no? El famoso Zika, un infarto, el embolismo pulmonar, el neumotórax, la disección de aorta y el taponamiento cardíaco. Y obviamente que en el infarto la mayoría es por algún tipo de antecedente, por alguna alteración aterogénica, diabéticos, hipertensos, algún factor de riesgo o algún factor familiar, ¿no? Que pueda haber, ¿no? En el caso del embolismo pulmonar, puede ser pacientes que tienen enfermedades tromboembólicas, trombofílicas, ¿no es cierto? Es importante, ¿no? O que tengan antecedentes de trombosis venosa profunda, ¿no? Las pacientes, en la gran mayoría mujeres adultas mayores, que a veces vienen con sus varices bien marcaditas, ¿no? Y que a veces estas hacen pues, la trombosis venosa profunda. El neumotórax, que a veces es de aparición súbita, ¿no? Y que puede provocar un dolor intenso, más que todo lateral, punzante, que también puede ser causa, ¿no? Y esta es una urgencia también, ¿no? Hay un colapso prácticamente de todo un pulmón. La disección aórtica, que también es una enfermedad muy súbita también, pero puede ser con antecedentes de pacientes con hipertensión arterial y que puede, más que todo en el adulto mayor. Y el taponamiento cardíaco frente a algún paciente que pueda tener, ¿cómo se llama? Alguna patología viral, a veces desarrollan más que todas las pericarditis. En todas estas patologías, los exámenes nosotros que tenemos que pedir del primerito, tendría que ser un EKG, las troponinas, una radiografía de tórax o una tomografía de tórax para que nosotros nos podamos orientar, ¿no? El EKG nos puede dar cualquier variación en el electrocardiograma frente a cualquier patología, frente a un tromboembolismo pulmonar, frente a un infarto, sea ST o no ST elevado, las troponinas que se van a elevar porque son procesos inflamatorios agudos, y obviamente la tomografía y las radiografías para definir si es que hay algún proceso de condensación, si es un proceso intersticial, una neumonía, una fibrosis, o si hay derrame pleural, si es que hay algo de esas cosas, es importantísimo. Entonces, para hacer una correcta anamnesis del dolor torácico, nosotros tenemos que preguntarle al paciente. Acuérdense de que la anamnesis es casi el 50% de su diagnóstico en su paciente, ¿no? Si ustedes hacen una correcta anamnesis, el examen físico básicamente va a ser para que ustedes comprueben lo que les ha dicho el paciente, nada más, y que hagan maniobras precisas para que ustedes puedan hacer su diagnóstico diferencial. Entonces, preguntarle al paciente, ¿qué factores de riesgo tiene? ¿No? Antecedentes, eso es muy importante. Y nosotros que podamos diferenciar, como lo vamos a ver ahora, entre un dolor anquinoso y no anquinoso, ¿no? El dolor anquinoso que va a estar mucho más relacionado con un problema isquémico, y el no anquinoso que obviamente va a estar en relación a otro tipo de patologías que no comprometan el sistema cardiovascular. Entonces, de que ustedes puedan hacer estas dos cositas importantes va a depender mucho una buena información que les dé su paciente. Los factores de riesgo son importantísimos, que los vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Están todos los factores aterogénicos, por ejemplo, si el paciente ya tuvo algún antecedente de algún infarto o si ya tuvo algún antecedente de algún problema cardiovascular, es importantísimo, ¿no? El tabaquismo, grandes pacientes, enfermedades pulmonares crónicas, porque consumen tabaco en gran cantidad, inclusive también pueden hacer problemas cardíacos. La edad es importante, ¿no? Hay patologías cardíacas que son, por ejemplo, mayores de 40 años, como son las coronarias, y en mayores de 60 años, por ejemplo, como la disección de aorta, ¿no? Es importante. El sexo, ¿no? Por lo general en el sexo femenino hay problemas, más que todo trastornos psicógenos y mayor cantidad de damas, ¿no? Pero que también pueden ser otro tipo de patologías, ¿no? Autoinmunes, trombofílicas, ¿no? Como el síndrome antifosfolipídico probablemente, ¿no? Que también hacen problemas cardiovasculares, ¿no? Pueden hacer tromboembolismos pulmonares. Fármacos, por ejemplo, hay algunos fármacos, por ejemplo, en los pacientes con TBC, con lupus, que utilizan la isoniazida, pueden hacer derrame pleural, entonces eso también puede producir algún tipo de alteraciones, ¿no? Y, por ejemplo, el consumo de sustancias tóxicas que también pueden provocar enfermedades súbitas, ¿no? Pacientes que son consumidores de droga, cocaína, pueden hacer infartos en cualquier momento. Entonces, dentro de lo que acabamos de ver estos factores, hay factores no modificables, modificables y radicables, ¿no?
¿Cuáles son los no modificables? Obviamente, si yo tengo el antecedente de mi mamá con hipertensión o mi mamá con diabetes, papá con diabetes, probablemente existe la posibilidad de que yo también tenga esas patologías, ¿cierto? Entonces, el sexo es algo que no se va a poder modificar, ¿no? Hay patologías, como acabamos de ver ahorita, que son típicas más en mujeres que en varones, y obviamente el sexo también es importantísimo, y la edad, ¿no? Hay unos pacientes que hay patologías más en el adulto mayor que en el adulto joven, y obviamente en el caso de las damas la menopausia pues es algo de que va a tener que pasar y va a tener que pasar, ¿no es cierto? Dentro de los que son los modificables es importantísimo, por ejemplo, si nosotros nos diagnostican que tenemos colesterol alto, que tenemos el colesterol triglicérido elevado, que empezamos a debutar con hipertensión, o de repente que tenemos resistencia a la insulina o diabetes, cosas así, nosotros con un buen tratamiento podemos controlar estas enfermedades y podemos evitar tener estos factores de riesgo, ¿no? Entonces eso es importante. Y la mayoría de gente obviamente que no lo hace. Y los erradicables, o sea que si nosotros los dejamos definitivamente, obviamente que vamos a reducir el factor de riesgo y obviamente que vamos a reducir la probabilidad de tener estas enfermedades, ¿no? Si antes fumabas y ya dejas de fumar, obviamente vas a tener una mejoría a largo plazo. Igual con la dieta, con el ejercicio y el consumo de sustancias tóxicas, ¿no es cierto? Entonces ahora acá ya vamos a ver cuál es el dolor anginoso y cuál es el dolor no anginoso. El dolor anginoso, como les comentaba, está más en relación a cualquier patología isquémica, ¿no es cierto? Y es importante que nosotros cuando preguntemos a nuestro paciente decirle dónde aparece ese dolor, que nos indique, que nos señale dónde viene ese dolor, ¿no? La ubicación, si es retroesternal, si es precordial, es importante, porque eso nos va a orientar que probablemente sí esté de repente frente a un dolor isquémico. La irradiación, que también es importantísimo, ¿no? Como menciona acá, por lo general el dolor isquémico es dolor precordial con irradiación al miembro superior izquierdo, mandíbula izquierda, ¿no es cierto? Que se puede extender inclusive hasta la mano, ¿no? Muñeca, mano. Entonces eso es importante preguntar al paciente, ¿cierto? ¿Cómo es el dolor, la angina de pecho? ¿Cómo es este dolor? El paciente dice que es como que le oprime, como que se sentís un peso encima, ¿no? Y que a veces inclusive viene con sudoración, con sensación de angustia, como que se va a morir, ¿no? Eso es importante. Obviamente, frente a esto estamos frente a cualquier patología que hemos visto que puede comprometer la vida, que son los cardiovasculares. Ahora, cuando el dolor no tiene ningún tipo de estas características, obviamente que nos va a alejar de que sea un dolor isquémico. Pero ¿cuáles son las pautas o los que nos pueden ayudar a alejar eso? Por ejemplo, cuando el paciente dice que tiene un dolor retroesternal, pero que concomitante, o sea, preguntando cómo se ha manifestado este dolor, probablemente nos diga pues de que ha comido o ha ingerido una comida alta en grasa, o de repente con mucho condimento, o de repente ha comido bastante picante, qué sé yo, entonces tienen esa sensación de pirosis, ¿no? Y que generalmente cuando toman alguna medicación, algún inhibidor de la bomba de protones, o de repente un antiácido, el dolor se alivia, ¿no? O que de repente cuando se pone la almohada alta, ese dolor ya no lo tiene, ¿no? O que inclusive a veces pueden venir con tos, ¿no? Si nos dice que hay tos, ya no creo que sea tanto por un problema cardíaco, ¿no? Ya podría ser por el reflujo gastroesofágico. Entonces, los ataques de pánico, las neurosis, ¿no? A veces los trastornos de ansiedad, de depresión, cuando hay algún problema familiar, hay algún problema social, en el trabajo, qué sé yo, vienen a la emergencia con este dolor, que sienten que les duele el pecho, ¿no? Entonces es importante preguntar qué es lo que origina este dolor, porque eso también nos hace decirle que no se trate tanto de un dolor isquémico. De que hay infartos por pacientes que hacen en forma súbita frente a algún estímulo emocional fuerte, sí, bueno, se ha pasado, ¿no? Sí se ha llevado a ver, pero no es tanto considerado como un infarto agudo de miocardio. Si no sé si habrán escuchado hablar del síndrome de Takotsubo, ¿no? Que es como este infarto que no tiene absolutamente ninguna antecedente cardíaco y que se puede dar por un problema netamente emocional, ¿no? ¿Tiene las mismas características que el infarto? Sí. ¿Hay elevación de troponinas? Sí hay elevación de troponinas. ¿Hay alteraciones en el EKG? Sí hay alteraciones en el EKG. ¿Deja secuelas cardíacas? Por lo general no. Pero no lo podemos restar. Las pericarditis, obviamente las pericarditis también pueden convertirse en un dolor anginoso. Si bien empieza como un dolor no anginoso en el sentido de que una paciente que de repente tiene alguna enfermedad autoinmune o de repente alguna enfermedad
o a veces la fiebre reumática, ¿no? Preguntando obviamente al paciente, pueden hacer pericarditis. Pero a veces el dolor torácico por la pericarditis suele remitir, por ejemplo, si el paciente lo hacemos echar de costado o lo hacemos estar sentados, porque obviamente es líquido que está en la cavidad pericárdica y a veces al movimiento, obviamente que va a mejorar de repente el funcionamiento y el bombeo del corazón. Pero si hablamos de una pericarditis mucho más compleja, abundante, obviamente que lo que va a producir es un tamponamiento cardíaco. Entonces ya deja de ser un dolor anginoso, no anginoso, y se convierte en un dolor anginoso. ¿Sí? Como les mencionaba, a veces en el caso de los derrames pleurales, por ejemplo, el dolor o el neumotórax, el dolor es más lateral y es más de tipo pulsante. Entonces eso también nos aleja de que como que pueda ser un problema cardíaco, ¿no? Eso es importante. Las neumonías, los derrames pleurales, los mismos tumores, ¿no? Los tumores broncogénicos, a veces la situación o la ubicación es en un lugar del pulmón en el que va a producir pues estos dolores tipo punzantes, como les repito, a veces posteriores, a veces laterales, y estos tumores en algunos casos van a hacer metástasis. Entonces, por lo general, a veces cuando hacen metástasis ya abarcan toda la que es la parte de la columna vertebral, ¿no? Pacientes con tuberculosis extrapulmonar que hacen el mal de Post también pueden tener lesiones a nivel de la columna dorsal. Entonces, el dolor también es punzante, posterior, que también no tenemos que dejar de hacer el diagnóstico de diferencial, ¿no? Pacientes que tienen alguna alteración en la columna, la espondilitis, la espondiloartrosis, la espondilitis anquilosante, las hernias discales, las metástasis también pueden producir este tipo de dolores, ¿no? No olvidar de que todo dolor opresivo es isquémico hasta que no comprobemos lo contrario, ¿cierto? No podemos nosotros ser tan juiciosos tampoco y decir que no lo puede ser. No podemos descartar, ¿no? Tenemos que ser un poco maliciosos siempre. El dolor precordial y en el epigastro puede ser de origen isquémico, por supuesto que sí, lo estamos mencionando. Y la radiación del dolor precordial a la mandíbula, obviamente al miembro superior izquierdo, lo que acabamos de mencionar, nos da casi una semiología de que sí se trata de una patología isquémica aguda, ¿no? Ahora, el carácter punzante, como hemos mencionado, aleja un poquito más el tipo de dolor isquémico, pero no lo excluye. Entonces, eso es importante, como acabamos de mencionar, el derrame pericárdico, ¿sí? El dolor urente o ardor, mal llamado pirosis, que es lo que llamamos en sí la dispepsia, cuando el paciente viene diciendo, me arde, como, me lleno rápido, siento dolor detrás de acá del esternón, inclusive puede venir con tos. ¿Nos puede confundir con un infarto? Sí. ¿Puede ser más que todo un reflujo gastroesofágico? Sí, pero no podemos descartar de que sea un dolor isquémico, ¿sí? Obviamente que si tiene síntomas digestivos, que nosotros preguntemos bien, como decíamos antes, y que mejora con tratamiento con antiácidos, omeprazol, puede que mejore. Obviamente ya nos descarta. La radioforesis, lo que mencionábamos, ¿no? Que a veces cuando hay dolor torácico y hay sudoración, probablemente estemos frente a un infarto, ¿sí? Cuando hay mayor esfuerzo, o sea, cuando hay movimientos a pequeños esfuerzos, por ejemplo el hecho de repente de subir las gradas y hay sensación de falta de aire y dolor torácico, entonces tenemos que pensar de que se trata de una patología isquémica, ¿no? Un tromboembolismo pulmonar. Ahora, acá es un cuadrito un poquito más didáctico para ver la diferencia del dolor anginoso y no anginoso. El dolor anginoso en las características isquémico es más constrictivo, el no isquémico es un poquito más punzada, como decíamos, la localización puede ser retroesternal y epigastrio, y en el caso del no isquémico, por ejemplo, cuando hablábamos de los costocondrales, por ejemplo, si es que te duele acá, el dolor por lo general se va al mismo lado, homolateral, pero de repente cuando es un problema cardíaco a veces se irradia inclusive a toda la parte de la caja torácica. Y obviamente los factores desencadenantes. ¿Qué es lo que ha podido provocar estas molestias? Es importante, ¿no? Pacientes que hacen ejercicio, y han visto, supongo que pacientes jugadores de fútbol que hacen un infarto en plena cancha, ¿no? Y en el caso de los pacientes que vienen por algún trastorno de ansiedad, trastornos depresivos, vienen con esta sensación de que les falta el aire y están hiperventilando y obviamente que tienen ese dolor torácico que les hace parecer como que se van a morir.
De lo que también vamos a tocar, aparte de lo que es el dolor torácico, que es importante en la semiología del aparato respiratorio, es la cianosis, que ustedes probablemente vayan a ver en muchos pacientes. ¿Sí? La cianosis no es más que la correlación azulada de las piel y mucosas, y que va a estar en relación mayormente cuando hay un aumento de la hemoglobina reducida capilar, ¿no? Y cuando es más de 5 gramos por decilitro. ¿De dónde sale esta hemoglobina reducida del capilar? De la sumatoria de la hemoglobina reducida arterial más la venosa. Si es más de 5 esta hemoglobina reducida, ya va a haber la presencia de la cianosis en el paciente. Ahora, ¿la cianosis puede estar presente en pacientes con poliglobulia? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes, por lo general, cuando hablamos de la policitemia secundaria, hay muchos pacientes, supongo que tendrán amigos, familiares, qué sé yo, que trabajan en la mina, ¿no? Entonces están en altura, ¿no? Más de 2.500, 3.000, 4.000, hasta 5.000 metros. Entonces estos pacientes, obviamente, a mayor resistencia periférica hay mayor producción de glóbulos rojos, pero probablemente haya una alteración en la afinidad de la hemoglobina del oxígeno o de la hemoglobina con el oxígeno. Entonces, esa es ya otra cosa, ¿sí? En cuanto a la consulta, por lo general, nadie hace pues cianosis de un momento a otro, ¿no es cierto? O sea, que vayan a la consulta por un dolor abdominal y que en un momento pues se pongan azules, ¿no? Por lo general, los niños más que todo hacen cianosis por trastornos congénitos. Entonces, el que se da cuenta es el papá y lo lleva justamente a la consulta porque mira que están así, ¿no? O el paciente que de repente es fumador crónico o que ya utiliza oxígeno de repente por alguna patología crónica, a veces se toman ya más azulados, ¿no? Y se ponen más azul de lo normal, entonces son llevados a emergencia por el paciente, por la familia, ¿no? Eso es importante. Ahora, vamos a ver que la cianosis también tiene una clasificación por su localización, ¿no? Si es generalizada o localizada. Si es generalizada, puede ser mixta o puede ser periférica, o más que todo mixta, ¿no? Pero si por ejemplo es localizada, por lo general va a ser de origen central, ¿no? Si es periférica, por lo general va a ser de origen por algún tipo obstructivo, ¿no es cierto? Si hablamos, por ejemplo, localizada, solamente vamos a ver ciertas áreas. Si es generalizada, vamos a ver pues, toda la carita, los lóbulos, la nariz, la lengua, los labios, miembros superiores, inferiores, todo es una patología secreta. Si es central, si es de origen central es porque no hay una buena afinidad, como les decía, de la hemoglobina por el oxígeno. O es que hay alguna alteración, por ejemplo, cuando son pulmonares, ¿no es cierto? No hay un buen intercambio gaseoso, ¿no? De la hemoglobina y los alveolos con el oxígeno, entonces eso es importante. Y periféricas básicamente es porque, como les decía, puede ser por alguna alteración que esté obstruyendo el tránsito y obviamente que no hay una buena perfusión. Entonces ahí tenemos los ejemplos de las trombosis venosas profundas, ¿no es cierto? Que son coágulos que obstruyen el pasaje del retorno venoso. Y hay algunas que sí son mixtas, ¿no? Por ejemplo, cuando es la insuficiencia cardíaca global, que desde la parte central empieza porque puede haber una insuficiencia cardíaca izquierda y que luego se va a convertir en periférica por la rémora venosa que va a producir a nivel del ventrículo derecho. Entonces es mixta porque hacen una central y hacen una periférica, pero solamente la insuficiencia cardíaca global, ¿ya? Otro cuadrito para que lo tomen en cuenta, qué patologías pueden ser de origen central. Si hablamos de la parte pulmonar, que son las más frecuentes, el EPOG, la fibrosis pulmonar, que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa, neumonías, alguna patología respiratoria que a nivel alveolar justamente impide que haya un buen intercambio, una buena afinidad gaseosa y de la adherencia de la hemoglobina con el oxígeno. ¿Pueden haber patologías cardíacas? Sí, congénitas básicamente, ¿no? Tetralogía de Fallot, la enfermedad de Einstein en algunos casos, la persistencia del conducto auricular, ¿no es cierto? También puede ser. Y en periféricas de las insuficiencias cardíacas, a la derecha, ¿no? Alguna arteropatía obstructiva, que les mencionaba los trombos que producen oclusión venosa. Y mixta, que hemos mencionado la insuficiencia cardíaca global. Ahora, frente a un paciente que viene por una cianosis, obviamente en base a todo lo que nosotros ya estamos viendo, dónde está localizada, que ya nos puede decir más o menos de qué patología se podría tratar, hay que preguntar bien, hay que hacer una buena anamnesis. Si tiene antecedentes de enfermedades pulmonares, si tiene antecedentes de enfermedades cardiovasculares,
y si es que hay algo externo o algo que provoque que tenga estos síntomas. Es importante, ¿no? Ya lo que hemos mencionado en la cianosis, examinar al paciente, ver si se trata de una cianosis localizada, si se trata de una cianosis generalizada, evaluar si probablemente sea de origen central, periférico, y lo que es muy importante, ¿no? Algunos estigmas que también podemos ver, ¿no? La acropaquia, por ejemplo, que asumo lo habrán visto en alguno de sus pacientes en sus rotaciones, ¿no? Los dedos en palilla de mano, ¿no es cierto? Que es muy típico de los pacientes que tienen algún proceso obstructivo pulmonar crónico, ya sea por una EPOC o también puede ser por una fibrosis pulmonar. Siempre recordar que cuando se sospecha de una cianosis central, el examen físico nos va a orientar si es que es del aparato respiratorio. Básicamente, como les digo, no siempre, pero básicamente. Frente a una cianosis periférica generalizada, entonces nosotros tenemos que evaluar tanto la parte cardíaca como también la parte cardiovascular, en este caso más que todo por insuficiencia cardíaca. Y los exámenes que vamos a pedir, obviamente, como ya hemos mencionado, tomografías, ecografías, ecodopplers, en la parte imagenológica laboratorial, nuestro EKG, nuestras troponinas básicamente, gases arteriales, que es importantísimo, ¿no? Para ver cómo están los apagón. ¿Se ha bajado? A ver. No, apagó. ¿Se apagó? Dentro de lo que es esta parte del diagnóstico. Esos son todos los exámenes que ustedes tendrían que complementar en base a lo que ustedes ya han evaluado, han preguntado al paciente. Como les digo, si ustedes es poco probable que tengan un paciente con cianosis y que no esté haciendo insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, lo más probable es de que estos pacientitos hay que darles el soporte de oxígeno inmediato. Entonces, en ese lapso que ustedes están ahí, es cuando tienen que, ¿cómo se llama? Poder preguntar si es que el mismo paciente les puede brindar la información o si, ¿cómo se llama? Algún familiar que esté ahí les puede dar la información. Recuerden que a veces esos pacientes con cianosis pueden estar haciendo algún tipo de hipoxia. Entonces, de repente puede haber compromiso de sensorio, no les puede dar de repente los datos correctos, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante. Por eso es que, como les decía, y las pongo a cada rato en estas diapositivas, es de que mientras ustedes puedan hacer un buen diagnóstico, ¿cómo se llama? Mientras ustedes puedan hacer una buena anamnesis, van a tener el 50% de su pacientito. Entonces, que se les quede un poquito así, ¿no? Que la mayoría de las enfermedades pulmonares, en su gran mayoría, son las que van a estar en relación a una cianosis central, y las cardiovasculares por lo general van a estar las congénitas, y en periféricas básicamente que tienen algún tipo de obstrucción mixta. Nunca se olviden de la insuficiencia cardíaca global, ¿ya? Acá algunas imágenes básicamente de la cianosis, ¿no? Mujer central, porque solamente es la lingüita, ¿no? La acropaquia, como miran los deditos en palillas del tambor, que es importantísimo. Ahora, en cuanto a lo que es el examen físico, bueno, eso ya lo deben saber ustedes por anatomía. Todas las líneas auriculares, externales, paraexternales, la del borde, si ustedes se percatan, miren acá la del borde costal, la última, ¿no es cierto? Ahí es parte de la caja torácica, ¿no? ¿Se ha acordado? ¿Y eso quién lo prende? La señora. Ya, bueno, como les comentaba, ¿no? Esta es la parte de su anatomía, obviamente que lo saben bien. Simplemente para que, como les decía, ¿no? Para que se den un poquito de cuenta que en la parte del reborde costal, o sea, si se dan cuenta, donde dice hipocondrio, es parte todavía de la caja torácica, ¿no es cierto? Entonces es por eso que a veces los dolores torácicos tienen alguna similitud en patologías
gastrointestinales con patologías cardíacas, ¿no? Eso es importante. En cuanto a lo que es las regiones supraclaviculares, infraclaviculares y axilares, es importante para que ustedes puedan hacer la palpación de ganglios, ¿no? Frente a alguna patología de repente, ¿cómo se llama? Inflamatoria o neoplásica, ¿no? La parte posterior para que les ayude en todo lo que es su auscultación, ¿no? Si vamos a examinar en la región escapular o supraescapular, el ápice pulmonar, y en la infraescapular, obviamente, todo lo que son las bases pulmonares, ¿no? Axilares, las patologías, como les mencionaba, todo lo que tiene que ver, o sea, con probables neumotoras, derrames pleurales, ¿no es cierto? En la parte de la línea axilar anterior, posterior, perdón, axilar media, y en la zona axilar y en la zona infraaxilar. Obviamente la anatomía, que es importantísima, ustedes ya saben que el lóbulo derecho obviamente tiene 3 lóbulos, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, obviamente, ustedes hasta pueden indicar o pueden decir, ¿no?, dónde puede estar la lesión, porque obviamente el lóbulo medio derecho está un poquito más en la zona anterior y el lóbulo inferior derecho está más en la zona posterior, entonces eso es importante, ¿no?, su anatomía. Esto básicamente es para que ustedes puedan ubicar cuál es su ángulo de Lewis, cuáles son sus espacios intercostales, obviamente cuando hagan la auscultación cardíaca, cardiovascular, para que ustedes puedan ubicarse en su foco pulmonar, su foco aórtico, su foco tricuspidio y su foco mitral. Ya hablando un poco de inspección, vamos a evaluar tanto el tórax estático como el dinámico. El estático es lo que ustedes miran, obviamente, ¿no? En un paciente que no esté en ese momento, que no esté en una capacidad respiratoria marcada, o hacer la evaluación dinámica, hacerlo respirar al paciente. Ver la forma más que todo del tórax, la caja torácica, ¿no? Vamos a encontrar tórax estáticos con lesiones bilaterales y algunas unilaterales, ¿no? Bilaterales, por ejemplo, el famoso tórax en tonel, ¿no?, que son por enfermedades crónicas, ¿no?, el EPOC, la fibrosis, con las costillas en forma horizontal, ¿no?, que es una caja torácica bien ancha porque el paciente respira demasiado profundo, ¿no?, entonces es un tórax en barril. Pero también hay otras patologías como el tórax excavatum y en algunas patologías, ¿no?, patologías específicas, ¿no? Y el tórax carinatum, que es el paciente que tiene las costillas un poco más salientes, ¿no?, el esternón, se saca pecho, ¿no?, como que dicen, ¿no? Y van a encontrar patologías que solamente hay alguna depresión de alguna zona del tórax, que puede tener relación de repente con un neumotórax, o de repente a pacientes con escoliosis, con cifosis, cuando hay alguna alteración en la columna vertebral, ¿no?, la jaiba que llamamos a veces, que solamente va a haber alteración en una parte de la caja torácica, ¿no es cierto? Eso es para que ustedes lo puedan ver en cuanto a su inspección. Tórax en tonel, el excavatum y el carinatum, que es importante, ¿no? Y los unilaterales, como el derrame pleural, el neumotórax, que solamente van a ser a nivel de una sola asimétrico, ¿no? Ya hablando del tórax dinámico, obviamente que ustedes ya saben, ¿no?, qué tipos de respiraciones tenemos, el costal superior, el costal abdominal y el abdominal, ¿no?, nuestra frecuencia respiratoria y cuáles son las alteraciones que vamos a tener en cuanto a lo que es la frecuencia, ¿no?, y el ritmo respiratorio, tanto en amplitud como en frecuencia, ¿no? El costal superior, obviamente que es el tipo de respiración en la mujer, el costal abdominal en el varón y el abdominal es en el niño, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de estas patologías, es porque hay alteración en la frecuencia y el ritmo y en la amplitud, ¿no? Nuestra frecuencia respiratoria normalmente va de 12 a 24, y esto menciona la literatura 24, pero en algunos casos 24 ya es un poquito de polipnia, ¿no es cierto? Pero bueno, en cuanto a estos patrones respiratorios, me gustaría que son las anomalías en la amplitud y el ritmo, son las 3 más principales que sería bueno que ustedes las tengan en cuenta. Por ejemplo, cómo es la de Chey-Stokes, cómo es la de Kussmaul y cómo es la de Biot, ¿no es cierto? La de Kussmaul creo que es la que más conocemos todos, si es que no han visto algún paciente por algún tipo de problema, ¿no? Las mismas siglas de Kussmaul nos hablan de alteraciones prácticamente metabólicas, ¿no? Pacientes con cetoacidosis diabética, por ejemplo, ¿no? Pacientes con uremia, pacientes que tienen trastornos del ácido láctico, pacientes con sepsis, ¿no? Pacientes que tienen estas patologías van a tener este tipo de respiración, que se trata básicamente de una respiración amplia y profunda, ¿no? A diferencia del Chey-Stokes, que empieza con una respiración lenta, se hace más rápida y luego tiene periodos de apnea, y que por lo general están en algunas patologías neurológicas, ¿no?
Y la de Biot, que a veces menciona un poquito más la literatura, en pacientes con meningitis que tienen este tipo de respiraciones rápidas, periodos de apnea con unas respiraciones rápidas y que luego tienen este tipo de alteración. El aleteo nasal, en cuanto a lo que son signos, no van a ver más que todo cuando hagan pediatría, porque los pacientitos, los niños que tienen neumonías, por lo general son los que tienen más este signo del aleteo nasal, ¿no? Las fosas nasales se abren bastante rápido, ¿no? La utilización de musculatura accesoria van a encontrar en pacientes con problemas crónicos, básicamente, ¿no? Con el pulmón prácticamente ya fibrótico, y que van a tener que hacer uso de la musculatura accesoria para poder respirar, oxígeno dependiente por lo general. Y no sé si habrán visto pacientes, algún familiar cercano de repente con el COVID, ¿no? Entonces estos pacientes tienen un marcado uso de esos músculos por la destrucción parenquimal del pulmón. Palpación, si ustedes se dan cuenta, tal cual como dicen las imágenes, ¿no? Que ustedes puedan a nivel del tercer espacio intercostal, a nivel de la tetilla, para poder palpar lo que es, si existe o no existe un choque de punta. Las maniobras, por ejemplo, para poder palpar a nivel costal, evaluar la amplexación y la elasticidad del pulmón, que también es importante. Básicamente, ver las adenopatías, si es que hay atrofias musculares, por eso les decía lo importante, ¿no? Su anatomía, ¿no? A nivel clavicular, a nivel supraclavicular, infraclavicular, que es importantísimo, axilar también, para que ustedes puedan palpar adenopatías, ganglios, ¿no? Obviamente que también, como hemos mencionado, del choque de punta, puede que acá mencionan los troques pleurales, pero es un poquito difícil. Y estas maniobras que son importantísimas, ¿cierto? La maniobra de Rouault, que es importante para que ustedes puedan ver la expansión del pulmón a nivel de los ápices pulmonares, ¿no? La basal de la Segue, que es para que ustedes puedan ver amplexación, pero que también puedan ahí, inclusive, poder sentir las vibraciones vocales. Ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que cuando hay presencia de derrame pleural puede que haya abolición del murmullo vesicular, ¿no es cierto? Y puede estar aumentado en la neumonía, y puede estar aumentadas las vibraciones en las fibrosis pulmonares, ¿no? Eso es importante. Básicamente esto es anatómico para que ustedes puedan hacer esto de las vibraciones vocales, donde tienen que poner sus manitas para que puedan hablar, poder evaluar y hacerle decir al paciente pues con su famosa palabra 133, ¿no? Eso es importante. En la parte auscultatoria, lo que hemos visto nosotros en sus pulmoncitos, ¿ah? Es importantísimo para que ustedes puedan poder escuchar bien los ruidos crépitos, subtéticos a nivel de toda la caja torácica, ¿no? En su anatomía, ustedes ya tienen que saber más o menos esta parte que van a evaluar y qué parte van a reflexionar. Lo que les acabo de decir de las vibraciones aumentadas, que va a estar más que todo en la neumonía, en la fibrosis pulmonar, y disminuidas en el hemotórax, neumotórax, ¿no? Enfisemas, es importante. Listo, chicos, eso sería todo. Está acá en la computadora las diapositivas si las quieren grabar, ¿ya? Ojo que esto es, ¿cómo se llama? Todo esto es de la gente, ¿ya? Así que las preguntitas van a venir solo de las diapositivas, ¿ya?